Hola a todos, soy Alba Ayuso Lanchares, soy coautora de esta comunicación oral junto con Rosa Belén Santiago Pardo e Inés Ruiz Requies. Las tres somos profesoras de la Universidad de Valladolid y venimos a presentaros esta comunicación que se titula Déficits fonéticos en niños con retraso de lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje. Podéis encontrar mi email en la pantalla y en caso de que tengáis alguna duda después de escuchar esta intervención podéis escribirnos. Sí, buscamos en la literatura todo lo referido a estos niños con retraso del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje y su desarrollo fonético. Encontramos que articulan correctamente menos consonantes y vocales y tienen una habla más inteligible, es decir, tienen mayores dificultades para articular respecto a sus homólogos. Además, los errores más frecuentes son la omisión de sílabas átonas y de consonantes finales y la reducción de grupos consonánticos. Cometen errores articulatorios y los más frecuentes son los fonemas D, L y R. Y por último, tienen dificultades en las oclusivas, nasales y semiconsonantes. Eso a nivel global. Pero si queremos profundizar más sobre el tanto por ciento de niños que dicen diferentes tipos de fonemas o diferentes fonemas, encontramos que entre un 33 y un 54% tienen dificultades en el fonema S, Z y R. Es decir, que son los fonemas donde más dificultades se encuentran. Además, entre un 17 y un 28% tienen dificultades en el fonema G, K, N y R. Vemos que se repite el fonema R. Creemos que es porque uno es el fonema R múltiple y otro es el fonema R simple. Entre un 1 y un 11% cometen errores en los fonemas B, P, F, D, T, L y N, que también son fonemas en los que tienen dificultades, pero como podemos comprobar, no tan comunes. El objetivo de este estudio es evaluar las dificultades fonéticas que muestran los niños con retraso de lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje que tienen entre 3 años y 5 años y 7 meses y se han comparado con un grupo sin retraso de lenguaje. La muestra es de 66 participantes, 33 del grupo casos, es decir, 33 niños tienen retraso de lenguaje y otros 33 forman parte del grupo control, no tienen retraso de lenguaje. El método que hemos seguido es un procedimiento analítico no experimental en el que se seleccionaron casos y controles, con una metodología cuantitativa. Como instrumento de recolección de datos hemos utilizado el registro fonológico inducido y se han contabilizado la cantidad de palabras que no han dicho correctamente estos niños y, por otro lado, se han identificado qué fonemas no son capaces de pronunciar y se ha hecho un porcentaje de estos fonemas que vamos a ver más adelante en los resultados. A través de un análisis estadístico con el programa SPS, hemos realizado un análisis Kolmogorov-Smirnov que hemos encontrado que nuestra población, de nuestra muestra, era una muestra normal y por eso hemos podido realizar la prueba Test Student para muestras independientes para valorar si ambos grupos tenían resultados similares o eran diferentes significativamente. Los resultados nos han mostrado que los resultados de ambos grupos, del grupo control y el grupo casos, son diferentes significativamente, es decir, que el grupo control, que eran los niños sin dificultades en su lenguaje, tenían un desarrollo fonético mejor que los niños con dificultades de lenguaje. Era lo esperado. Y por otro lado, hemos redactado esta tabla que podéis ver en la que se ven los porcentajes de errores, es decir, un 63,6% del grupo control puede decir el fonema G y un 9,1% del grupo casos es capaz de pronunciar el fonema G. Es decir, el grupo casos, que recuerdo que es el grupo de niños con retraso de lenguaje y trastorno de desarrollo de lenguaje, tiene más dificultades con ese fonema que el grupo control. En esta tabla hemos colocado los fonemas atendiendo a la diferencia existente entre el porcentaje de articulación entre el grupo control y el grupo casos. Es decir, en los primeros fonemas existe una gran diferencia en la articulación y en los últimos vemos que hay menor diferencia, por lo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de intervenir con estos niños. ¿Cuáles son las mayores diferencias respecto a sus homólogos? Porque es respecto a lo esperado que ellos deberían de decir. Las conclusiones, podemos concluir y afirmar que los niños con retraso en lenguaje y TDL tienen mayores dificultades en su desarrollo fonético que los niños con un desarrollo normalizado del lenguaje y también esto significa que hay que realizar una evaluación de la articulación de estos niños y es conveniente fijarse en los fonemas que hemos determinado dependiendo de la edad. Los fonemas S, F y J en los niños de 4 años, Z, R y S,
y por ello es importante tenerlo en cuenta para incorporarlo a un programa de intervención en el aula y sobre todo si hay niños con retraso en lenguaje o TDL en ellas. Estos fonemas que hemos determinado son los primeros fonemas, como podéis encontrar aquí, G, F y J para los niños de 3 años, Z, R y G en los niños de 4 y R, R y Z en los niños de 5, que son los que creemos que tenemos que valorar más. Y sin más dilación, terminamos esta comunicación. Si tienen dificultades o alguna pregunta, pueden escribirme en alba.ayuso@uva.es. Muchas gracias por su atención.